Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta entrega del Semanal, una recopilación de las noticias más destacadas de esta semana. Soy Aurelina Rosario, encantada de acompañarles. Iniciamos con que durante la Semanal con la prensa, el presidente Luis Abinader acusó al exmandatario Leonel Fernández de apoyar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y de mantener posturas opuestas, no solo con temas relacionados al país, sino también con el mundo. Él ha criticado nuestra posición sobre Venezuela. Tenemos posiciones muy diferentes. Él apoya el régimen, nosotros pensamos que debe haber democracia. Tenemos posiciones también diferentes sobre la Constitución. Nosotros tenemos una mayoría que él nunca tuvo. Sin embargo, lo que vamos a hacer es a limitarnos el poder y asegurar de que ni ahora ni mañana puedan cambiar los términos de elección. Él cambió la Constitución y se quitó el nunca jamás. Tercero, en la parte del Ministerio Público Independiente, él dice que es ahora independiente, o sea, quiere decir que Radamés Jiménez, su actual secretario general del partido y el que fue su procurador, era independiente. Asimismo, hizo referencia a que durante su mandato Fernández hizo una modificación constitucional en la que eliminó la cláusula de nunca jamás para permitir la reelección presidencial. En otro orden, el primer mandatario también informó que en los próximos días se darían a conocer nuevos nombramientos de funcionarios. Hasta el momento, el mandatario solo ha informado el nombramiento en nuevos ministerios, teniendo los demás los mismos titulares desde hace años o meses. En tanto, el expresidente Leonel Fernández acusó al presidente Luis Abinader de emitir falsedades e inexactitudes sobre su participación como observador en las elecciones de Venezuela. En un comunicado que leyó durante una rueda de prensa, el exmandatario y actual presidente del opositor partido Fuerza del Pueblo refuta criterios que Abinader emitió en su habitual encuentro con la prensa de los lunes en el Palacio Nacional. En primer lugar, no es cierto que haya vertido crítica alguna a su postura con respecto al caso de Venezuela. En lo que a mí se refiere, participé en las elecciones presidenciales de Venezuela del pasado 28 de julio en calidad de observador internacional, donde lo había hecho en otras ocasiones, no solo en ese hermano país sudamericano, sino en otras naciones latinoamericanas. Siguiendo con el tema, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana conocerá el próximo lunes la propuesta de modificación a la Constitución de la República presentada por el Poder Ejecutivo. Desde la Secretaría General del PLD se canaliza por la vía correspondiente la convocatoria a los miembros del organismo de dirección partidaria a la reunión pautada para desarrollarse en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez a las 10 de la mañana. El Senado envió el pasado martes a una comisión bicameral el proyecto de modificación a la Constitución sometido por el Ejecutivo. Y en ese sentido, el PLD, mediante un comunicado de prensa, aclaró la semana pasada que no había fijado posición con relación a la propuesta de reforma a la espera de que se formalice su presentación. Tanto diputados como senadores consultados sobre la propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente Luis Abinader expresaron su respaldo a la idea de que el Consejo Nacional de la Magistratura sea el órgano encargado de designar al Procurador General de la República. Escuchemos algunas reacciones. Es la primera vez en la historia republicana que un presidente se despoja de las atribuciones que le da la Constitución de la República para justamente permitir que un organismo mucho más amplio, mucho más representativo pueda tomar la decisión. En el caso de la Procuraduría, el presidente está proponiendo que no sea él. La Constitución en este momento lo faculta, que sea él que lo decida. Y él está proponiendo que sea el Consejo de la Magistratura. En sentido general, entiendo que la propuesta que ha hecho el señor presidente de la República es saludable, es loable, es viable, es discutible. Y al final, con los consensos a que podamos llegar, si fuera necesario, hacer algún tipo de modificación, entonces que se pueda hacer y que logremos el mayor nivel de consenso. Llevar la estructura de un Procurador General de la República al instrumento del Consejo Nacional de la Magistratura es un elemento de equilibrio, de gobernanza, de participación, porque lo que es al día de hoy una facultad exclusiva del presidente de la República la está entregando a un órgano en el que estará siempre representada toda la clase política. Yo entiendo que la decisión del presidente es atinada hasta que se identifique una figura que cumpla con los requisitos institucionales que el presidente ha proyectado en su visión este tipo de decisiones.
Y en otra noticia, legisladores de los partidos de oposición, así como del oficialismo, se encuentran enfrentados por el sometimiento de la reforma constitucional que plantea hacer cambios en la Carta Magna en varios puntos, entre ellos la figura del procurador y la reducción de la matrícula de los diputados. Esmirna Mateo nos tiene los detalles en la siguiente historia. Tras el sometimiento de la reforma constitucional, al consultar a los legisladores sobre los cambios en la Carta Magna, sobre la reducción a 2 años del procurador, la reducción de la matrícula de los diputados, poner candado a la reelección, estos emiten ideas contrarias y desde ya se esperan fuertes debates, ya que están a favor y en contra. En este momento, lo que establece la Constitución es que por cada 50.000 habitantes o fracción mayor de 25.000 existe un diputado, que también hubo una decisión de congelarlo en 190 en ese momento. Yo estar abierto y dispuesto a la discusión de lo que sea, lo que hay que hacer es apoyar todo aquello que contribuya a fortalecer la institucionalidad y el sistema democrático de la República Dominicana. Cuando hablamos de reducción de los diputados, tenemos que pensar en senadores, porque habría provincias que se quedarían con 1 o 2 diputados y un senador también. Pero tenemos que retrotraernos a la Ley de Regiones Únicas, que fue aprobada hace poco en este Congreso. Vamos a tener que revisarla también. También están enfrentados con la reducción de los diputados al punto de que piden que disminuyan a gobernadores, senadores, entre otros. Lamentablemente para la oposición, nosotros somos mayoría. Lo que sí es bueno que la mayoría que tenemos no será para usarla como la usaban ellos en el pasado. Se va a usar una mayoría para consensuar con la sociedad civil, con los sectores que tienen que ver para que el país siga avanzando. O sea, que no se preocupen ellos por eso y a ellos les toca eso, criticar el gobierno. Los legisladores se aprestan a conocer la pieza y se espera que la misma sea enviada a comisión bicameral. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Por otra parte, la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno acogió por unanimidad el proyecto de reforma a la Constitución que fue promovido por el presidente de la República, Luis Abinader. El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, informó que la organización política ha considerado que dicha propuesta está cargada de principios, ejemplos, y es una muestra que generará un antes y un después. El proyecto de reforma constitucional depositado el pasado lunes por el señor consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. De manera unánime, la dirección ejecutiva del partido asumió el apoyo al proyecto de reforma constitucional presentado y lo acogió como suyo. Por tanto, cuenta con todo el respaldo institucional de nuestra organización política en las discusiones que se irán dando en la medida en la que avancen los procesos institucionales, constitucionales y legales que rigen esta materia y que habrá de desarrollarse en el marco del Congreso Nacional, fundamentalmente de una futura asamblea revisora que se dará en los plazos correspondientes. Paliza habló al culminar una reunión de la Comisión Ejecutiva del PRM en la que también participaron senadores y diputados de su bancada. Luego de que el Senado de la República creara una comisión bicameral para conocer la ley especial sobre reforma constitucional, congresistas, oficialistas y aliados respondieron a las críticas de opositores ante la reunión del miércoles del presidente Luis Abinader con legisladores del PRM. Esmirna Mateo completa la información. En sus alegatos, los opositores refieren que la convocatoria del gobernante es para trazarle línea a los legisladores y les recomiendan actuar con independencia, mientras que desde el Partido Revolucionario Moderno consideran normal que proyectos de leyes se traten a nivel partidario. Y es que el diputado José Alberto Jiménez dice que con la acción se trata de darle una orden a los diputados independientemente de la disciplina partidaria. Que el presidente de la República, a través de la reforma que ha mandado aquí al Congreso, se reúna ahora con sus diputados para bajarle no líneas, sino para una orden como si fuera un muchacho, donde se está siendo suplantado lo que es la Cámara de Diputados. Con antelación han dicho, y el mismo presidente dijo, que no pueden cambiar ni una coma de ese proyecto que se ha enviado de modificación a la Constitución.
Sin embargo, diputados del PRM afirman que se trata del proceso de socialización de la iniciativa legislativa y que harán todos los cambios necesarios. Yo creo que es parte del proceso de socialización. Independientemente de que seamos legisladores, pertenecemos a una organización política y conocemos el interés del Ejecutivo, pero lo lógico es que haya un proceso de socialización y creo que esa reunión se inscribe dentro de ese esquema. ¿Usted cree que hay temas que nosotros vamos a ver que no podríamos a lo mejor estar de acuerdo y vamos a corregir cosas? Eso es el sistema democrático. ¿No baja la línea que el presidente? Nosotros no es que bajemos ni tenemos línea del presidente. Nosotros vamos a escuchar lo que él nos va a decir. Entonces, cuando el proyecto esté en manos de nosotros, de la Asamblea ya revisora, que esa es la ley que manda a convocar la Asamblea, entonces nosotros vamos a determinar, cada quien con su voto, que es, que es el derecho que tenemos nosotros los legisladores. Precisan que el proyecto de ley será discutido por la Comisión Bicameral y que será trabajado por todos los congresistas. Donde se lleva la discusión y se toman decisiones en el Congreso Nacional. Ya el Senado conformó su parte de una comisión bicameral, ya la semana próxima se completará por la Cámara de Diputados y el proyecto de reforma va a ser discutido donde debe ser discutido, que es en el Congreso, primero con una ley que declara la necesidad de la reforma y si se aprueba, ahí se convoca a la Asamblea Nacional donde se discutirán los temas propuestos o cualquier otro que pueda incluir la Comisión Bicameral. Con relación al tema, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, refirió que la reunión es parte del proceso de diálogo que organiza el PRM con sus dirigentes con el propósito de generar un consenso ante los distintos artículos que se modificarán de la Carta Magna. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Es momento de nuestra primera pausa, pero al volver entérese por qué legisladores de la oposición se oponen a la modificación de la reforma constitucional. Ya estamos de regreso con más informaciones. Congresistas de la oposición reaccionaron luego de la reunión sostenida el pasado miércoles entre los diputados oficialistas y el presidente Luis Abinader, quienes acordaron apoyar el proyecto de reforma constitucional sometido por el Poder Ejecutivo. Esmirna Mateo nos cuenta más. En torno a la reforma, admitiendo sobre los posibles impactos en la estabilidad institucional del país. Tras la decisión unánime del partido oficialista de apoyar el proyecto de reforma constitucional, tal y como fue enviado por el Poder Ejecutivo, el diputado Gustavo Sánchez, vocero del PLD, afirmó que el proyecto unánime de este partido oficialista a la reforma constitucional es una señal del detrimento en el que va la democracia. Nosotros entendemos la irracionalidad de una reforma constitucional que no vemos exactamente los cambios que pudieran justificar la misma. Sin embargo, ellos van a insistir en que se discuta y ya en la discusión nosotros no podremos sustraernos de la misma. Vamos a dejar saber cuál es nuestra propuesta a los fines que ya sobre la base de lo que ellos traen buscar la racionalidad de las decisiones que se tomen. Ellos tienen mayoría para decidir de manera individual, tienen más de la 2/3 parte, el 75%. Ahora bien, querrá Luis y el PRM decidir de manera hasta ilegítima sin tomar en cuenta a la oposición. La congresista Dulce Rojas de la Fuerza del Pueblo sostiene firmemente la posición de su partido frente a la propuesta legislativa en la que votarán en contra del proyecto que además busca reducir de 190 a 137 la matrícula de la Cámara Baja a pesar de ser minoría en la sede legislativa. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que no hay que reformar la Constitución, en que esta reforma no tiene sentido. Entonces nosotros estamos en desacuerdo y vamos a votar que no, aún siendo el partido de oposición la segunda fuerza política en lo que es la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó que aunque se busca un consenso dentro del PRM y en toda la sociedad, ningún proyecto de ley que llega al Congreso Nacional es palabra de Dios. Es que una vez el PRM logre el consenso entre sus fuerzas, nosotros
vamos a ser rígidos con la disciplina partidaria. Todavía, bueno, estamos recibiendo opiniones y vamos a todavía terminar de consensuar algunos aspectos en los que todavía no estamos totalmente consensuados. Como dijo el presidente del partido, en sentido general, el PRM respalda las reformas monolíticamente. Hay diversos aspectos que los tenemos que terminar de continuar buscando los consensos del lugar y luego lo trabajaremos como posiciones partidarias. El proyecto de ley para modificar la Constitución fue enviado por el Senado a una comisión bicameral para discutir las propuestas o modificaciones que se planteen al proyecto sometido y destacó que ya se han producido modificaciones a la misma, como el tema de la permanencia del Procurador General de la República. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. En otro tema, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, informó que seguirá como titular de la institución hasta que sea completada la reforma de la Constitución que modificaría el procedimiento de designación del procurador, respondiendo a la solicitud del presidente Luis Abinader. Germán sostuvo que este proceso abre un escenario interno que se debe ponderar con delicadeza, por lo que anunció una serie de medidas que serán tomadas para el acuerdo funcionario durante este tiempo, que estará de manera adicional. Mediante un comunicado, Germán Brito señaló que se debe dar continuidad a los procesos internos que garanticen el funcionamiento de las áreas operativas de la institución, pero que se deberán abstener de acciones y decisiones que tengan un impacto financiero que pueda comprometer la gestión de la persona que sustituirá. Y en una sesión especial celebrada en el Senado de la República Dominicana y a través de videoconferencia por la plataforma Zoom, se llevó a cabo la juramentación de la nueva bancada parlamentaria al Parlamento Centroamericano. Como nos cuenta Solange Santana, el acto incluyó la imposición de pines a los nuevos miembros electos, así como el reconocimiento de los que cesaron en sus cargos. Entre los destacados juramentados se encontraban la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, Rubén Bichara, ex administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, el doctor Ismael Reyes Cruz, presidente del Partido Democrático Institucional, y la veterana periodista Socorro Monegro del Movimiento Rebelde. Para nosotros es un alto honor el poder dirigirnos en esta asamblea plenaria especial, que no es más que una de las tantas sesiones que hemos podido celebrar durante el cuatrienio que finalizó el pasado 16 de agosto y tal y como el señor presidente en funciones lo dijo, en este cuatrienio hemos celebrado más de 6 sesiones del Parlamento Centroamericano aquí en la República Dominicana para poder dar seguimiento a los trabajos de integración en lo que la República Dominicana. Estos nuevos integrantes asumirán sus funciones para el periodo 16 de agosto del 2024 al 16 de agosto del 2028. El Parlacén tiene por motivación trabajar en la integración política, económica y social de los países de Centroamérica y el Caribe. En ese orden, la República Dominicana, tal y como ya se ha explicado, se ha integrado a este Parlamento para tratar de lograr integrar las economías, las decisiones políticas y al mismo tiempo ampliar todos los temas que tienen que ver con lo social, como es el deporte, la ciencia, la agricultura y el conocimiento científico a través del acercamiento de universidades y centros de estudio. En ese orden, nosotros creemos que se puede desde esta plataforma que es el Parlacén desarrollar un proyecto que permita que nuestros pueblos tengan un mayor intercambio en todos los órdenes de lo que hemos hablado, y en nuestro caso eso es lo que vamos a intentar hacer desde este organismo. La sesión concluyó con la entrega de la Orden de Condecoración
Parlamento Centroamericano Francisco Corazán en el grado de oficial y la presentación de los dictámenes correspondientes de la Comisión Extraordinaria de Credenciales. Solange Santana, Noticias Su Mundo. Hola amigos, amigas. Gracias por esa fiel sintonía. Gracias. Y aquí estamos en los comentarios del ministro del rumor. Señores, ya se cumplió. El presidente Luis Abinader ha depositado formalmente el proyecto de ley ante el Congreso Nacional para la reforma de la Constitución, insistiendo en el blindaje a la reelección, a la reducción del número de diputados y a la unificación de las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales. En cuanto a la reducción de diputados de 190 a 137, el presidente debe actuar con cautela, señor presidente. Se necesita previo un estudio demográfico bien exhaustivo para identificar dónde disminuir y en algunos casos aumentar la cantidad de representantes, ya que varios municipios y distritos municipales no cumplen con los criterios poblacionales establecidos en la ley. Esa es una cuestión clave que también necesita revisión, señor presidente. Y algo muy importante señalar, que aunque usted, señor presidente, el PRM tiene una mayoría en el Congreso que le permitiría aprobar estas reformas sin depender de los otros partidos, no todos sus legisladores están de acuerdo con esa reducción de diputados. Además, la oposición ha mantenido su postura de que no es necesario tocar la Constitución. ¿Para qué? Yo he llamado a este cuatrenio como el de las grandes reformas. Y tal como usted lo mencionó en su discurso, señor presidente, y que se ha comprometido a ejecutar reformas que no fueron posibles en su primer mandato, incluyendo la fiscal y la laboral. Sin embargo, señor presidente, esa reforma laboral tiene décadas ahí y no ha pasado nada, se ha quedado ahí. Pero, señor presidente, antes de usted hablar de una reforma fiscal, su administración debe enviar señales claras de reducción del gasto público. No se trata solo de aumentar las recaudaciones y los impuestos. No podemos seguir cargando más a esta clase media que ya ha perdido su estatus, ya es una media clase. La prioridad debe de ser proteger a esa clase trabajadora y evitar que sigan soportando el peso de las políticas fiscales, señor presidente. Por favor, señor presidente, tome en cuenta esas observaciones. Haz que tu voz sea escuchada y tus historias sean contadas. Envíanos tus denuncias y videos al 809-547-1158. Su Mundo TV. La diferencia se nota. Legisladores y psicólogos aseguran urge trabajar salud mental. Entérese al regresar de la pausa. Ya estamos de vuelta e iniciamos este bloque de noticias con la presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos, Yanis Mejía. Ella expresó su preocupación por los hechos de violencia que han ocurrido en los últimos días en el país, en los que los principales afectados han sido mujeres y menores de edad, y los victimarios sus familiares directos. Ernesto Heredia nos tiene los detalles. Los recientes casos de violencia que han dejado a varias mujeres y niños como víctimas de maltratos físicos, incluso la muerte. Ante esta cruel realidad, la presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos asegura que urge promover el acceso a los servicios de salud mental en el país. Es tiempo ya, porque hay alertas muy preocupantes de que el Estado preste una atención más directa a la salud mental de la población dominicana. Las señales que podemos ver, por ejemplo, para trabajar la prevención en este tipo de pacientes, cuando tenemos, por ejemplo, una persona que está sumergida en una depresión,
Las señales más evidentes que podemos ver, personas que no necesariamente tienen que tener un entrenamiento en psicología o psiquiatría, por ejemplo, estas personas se retraen totalmente, siempre están tristes, muchas presentan llanto frecuente, otras tienen y lo manifiestan ideas suicidas, pero realmente en muchas ocasiones el entorno, los familiares, los amigos, no le dan la importancia debida a esta sintomatología que presenta una persona que pudiera estar en un estado grave ya de depresión. La especialista considera que el gobierno debe enfocar sus esfuerzos en promover medidas para detectar a tiempo e impedir este tipo de violencia que cada día se incrementa, dejando luto y desconsuelo a las familias. Evidentemente que una de las condiciones o razones por las que quizás la salud mental está en esta condición actualmente es una de ellas la falta de acceso a los servicios, porque tenemos casos, por ejemplo, el de la joven madre que se lanzó al vacío con su niña. La versión del esposo es que fue en 3 ocasiones a buscar la ayuda necesaria y que no la encontró oportunamente. Entonces hay un problema de acceso a salud mental en el país y es responsabilidad del Estado asistir de manera oportuna a estos pacientes. Se necesitan más recursos, más personal. Quiero aprovechar esta oportunidad que ustedes nos brindan como Colegio Dominicano de Psicólogos para decirle al presidente constitucional, Luis Abinader Corona, que necesitamos más psicólogos en el sistema de salud. Necesitamos que haya más unidades de atención primaria y que se aumente no solamente los psicólogos, otros profesionales también que hacen falta para la gran demanda que tenemos actualmente de casos de salud mental en el país. Necesitamos mejorar también las condiciones en que trabaja el personal de salud en los hospitales públicos. Entonces, son una serie de condiciones y de atenuantes que se están dando en este momento que realmente el país necesita una respuesta más contundente del Estado con relación a los temas de salud mental. El más reciente caso de violencia que sobrepasa el nivel de asombro es el de una niña de 6 años que fue decapitada presuntamente por su madre en su propia casa. Mientras que legisladores coinciden que ya es tiempo de que el tema de la salud mental se priorice y que se avance la aprobación de la ley de salud mental. ¿Qué está pasando con la sociedad dominicana? Ya volamos el tema de los hijos malcriados que pegan a los padres, de los hijos irresponsables que dejan a los padres ya mayores pasar hambre, que lo dejan tirados. Ya no es cualquier enajenado mental que está en la calle que resulta que le hace un daño físico, le provoca un daño físico a alguien. Son personas que aparentemente están en sus cabales y de repente se le mete, como dijo el diablo, que nadie cree en eso, que se le ve en la cara que es una persona que tiene problemas mentales. Y yo me pregunto, ¿cuesta tanto emplear a todos esos psicólogos que están en la calle desempleados? La salud mental es una de las afecciones, llámese depresión, llámese ansiedad, que luego del COVID-19 ha quedado puesto en evidencia, ha crecido tanto y muchas de las situaciones que vemos hoy en los medios de comunicación tienen que ver con estos trastornos. El cerebro es un órgano, como lo es también el corazón, como lo es el estómago, y necesita ser tratado por los psiquiatras. Se necesita la infraestructura, porque cuando tenemos personas que viven en sitios rurales, donde están muy lejos de las ciudades para poder tener una intervención, ya nuestra población ha crecido bastante y nosotros necesitamos trabajar ese tema de la salud mental en todos los sentidos. Y pienso que donde más se está viendo afectado el problema de la salud mental es en el tema de violencia, no solamente de violencia contra la mujer e intrafamiliar, sino la violencia en todas sus expresiones. Y tenemos ya no hay más tiempo que podemos perder. Dentro de estos hechos violentos que estremecen los más sensibles sentimientos, están el de una mujer que se lanzó de un 4º piso con su hija de 5 años en Santo Domingo Norte. Ana Josefa García Cuello, quien es acusada de decapitar a su hija de 6 años en el municipio de Santo Domingo Este, mientras que en Moca una madre le cortó parte del cuero cabelludo a su hija de apenas 9 años
Y en San Cristóbal, un padre le tumbó los dientes a su hija de 9 años a golpes. La neuropsicóloga Adriana Márquez explicó que el detonante para que sucedan casos atroces como los que han consternado a todos los dominicanos en las últimas semanas, donde madres asesinan a sus hijas con un salvajismo inexplicable, es en mayor medida el desequilibrio mental que causa la ira. Asimismo, propone que se cuestione cómo está funcionando el sistema de seguridad de la infancia. Es muy complejo realmente. Lo que ha pasado consterna a toda el grupo de salud mental, psicólogos profesionales de la conducta, porque son elementos muy nuevos, sobre todo para nuestra cultura, donde es una cultura de un afecto matriarcal, donde la madre siempre es el elemento protector, de cuidado, y sorprendernos con este elemento no es fácil, comprenderlo de una madre, ni del padre tampoco, porque son, ¿verdad?, elementos procreadores, o sea, no se espera que le quite la vida a su propia congénere. Además, dijo, se debería de reforzar el sistema de seguridad para los infantes que los proteja incluso de sus propios padres, donde ellos mismos identifiquen el abuso y puedan lanzar la señal de ayuda. Igualmente hizo mención a la Ley 136, que existe para proteger a los niños, pero que a su entender no se está ejecutando de la manera en la que debería. Y ante la ola aterradora de ataques a la familia y a la niñez, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica dijo que es necesaria la oración permanente y el pensar de manera seria en una cruzada nacional ante la situación de crisis de salud mental. El presidente de la entidad, Feliciano Lassen Custodio, dijo que la nación se encuentra en una crisis moral y espiritual ante los hechos de las últimas horas. La República Dominicana se encuentra en un momento de una crisis general espiritual y que los hechos de las últimas horas indican que debemos ponernos a cuenta con Dios. Está quedando la sociedad insensible y aún los políticos responsables de hacer política que puedan apalear las situaciones están como si nada estuviera pasando. Aquí hay un componente de una triada. Número 1, hay una desconexión de Dios. Número 2, hay una operación diabólica que dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades que están en las regiones celestes. Y número 3, está la crisis de salud mental. El presidente de CODUE recomendó a la sociedad conectarse con Dios ante la operación de las fuerzas del mal. Cambiando de tema, la recién renuncia de la vicealcaldesa de La Vega, Amparo Custodio, ha generado una intensa controversia en la política local, con el Frente Amplio declarando la dimisión como improcedente, mal fundada e inconsulta. Según un comunicado emitido por miembros del comité político de la organización, la renuncia es considerada nula hasta que el comité político del Frente Amplio se reúna y tome una decisión oficial sobre el caso. La situación en La Vega se complicó aún más luego de la designación del exalcalde Kelvin Cruz como nuevo ministro de Deportes por parte del presidente Luis Abinader. Su salida deja vacante el cargo de alcalde, lo que ha generado un debate sobre quién debe asumir la posición. Renuncio como vicealcaldesa, porque legalmente la ley contempla que en ausencia del alcalde le sucede la vicealcaldesa. En este caso, esta comunidad y el Partido Revolucionario Moderno candidateó a Kelvin Cruz como su candidato. El pueblo eligió a Kelvin Cruz como su candidato. Yo iba acompañando a Kelvin Cruz en una gestión que yo considero que es una gestión honesta, una gestión decente, una gestión que llena de orgullo a todos los veganos. Entonces, entendiendo que lamentablemente, legítimamente, podría ser cuestionado, la parte legítima y la parte legal no es igual, porque la parte legítima tiene que ver con los valores que tengamos nosotros, cada uno de nosotros, y ustedes me conocen. De ninguna manera nosotros vamos a prestarnos a arrebatarle a ese partido una posición que le pertenece. Cambiamos de noticia. El ministro de Educación, Ángel Hernández, negó que haya una crisis de cupos en escuelas públicas, como aseguran algunos medios de comunicaciones. Mirra Mateo trabajó la historia.
El Ministerio de Educación rechazó las cifras reportadas por algunos medios de comunicación que indican una falta significativa de cupos en las escuelas públicas para el próximo año escolar. Según el ministro de Educación Ángel Hernández, las cifras divulgadas sobre estudiantes que se han quedado sin cupos en algunas escuelas son exageradas y aseguró que todos los estudiantes tendrán un lugar para iniciar el ciclo académico. Yo he visto algunas notas de prensa que hablan de 320,000 niños fuera de las escuelas. Y yo me digo, pero eso será soñando, que estaba el periodista cuando lo escribió. Pero en realidad eso no tiene sentido. El Ministerio de Educación, en el tiempo al menos que yo he estado ahí, ha organizado 3 inicios de año escolar. En el primero se habló de que iban a quedar 200,000 niños fuera de las escuelas. Y abrimos un bono especial, porque acabamos de salir de la pandemia. Abrimos un bono de $500 por cada niño para pagarle en escuela pública, en escuela privada. ¿Cuántos niños lo utilizaron? 2.200 niños. Como parte de las medidas de contingencia, la viceministra de Educación dijo que se ha dispuesto de un bono de $500 por estudiante para aquellos que no puedan ser admitidos en las escuelas públicas. En los centros educativos, y cada territorio tiene su contexto particular, nosotros tenemos algunos territorios que efectivamente hay una demanda muy alta y que tiene que ver con la población, la migración a veces de la población por razones de trabajo. En ese sentido estamos, por un lado, completando algunas aulas para que puedan alojar a esos estudiantes. Estamos también haciendo alquileres de espacios y de centros para poder habilitarlos. También tenemos este programa que tiene ese acuerdo con colegios privados para un bono, de manera que puedan asumir el cupo. Ángel Hernández, durante un desayuno con periodistas, también reconoció el crecimiento poblacional en zonas como la ciudad Juan Bosch y la autopista San Isidro, donde han incrementado la demanda de plazas escolares. Para garantizar que no quede un niño fuera de las escuelas. Y esa es la finalidad, y eso es lo que hemos dicho, y eso es lo que haremos. De modo que la familia debe sentirse confiada en que ningún niño quedará fuera por falta de un cupo en una instalación educativa, sea pública o sea privada. Todos serán atendidos porque es un derecho fundamental, el derecho a la educación. El año escolar está programado para iniciar el lunes 26 de agosto y según el ministerio todos los preparativos están listos para recibir a los estudiantes sin contratiempos. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil instó a los comercios del país a abstenerse de vender mercancía con logo institucional debido a que se trata de insumos que tienen prohibido su expendimiento al público y se establecen en las sanciones correspondientes en los casos que se evidencie esta práctica. Las indumentarias que adquiere el INAVIE a través de suplidores están dirigidas a la población estudiantil que debe recibir un kit escolar completo que tiene que ser entregado por los directores de los centros educativos totalmente gratis a las familias de los estudiantes. El organismo reitera la aclaración y a la vez desmiente una denuncia sobre la supuesta venta de polo shirts escolares en San José de Ocoa que se difunde a través de WhatsApp. Un equipo de fiscalización y control de traslado se trasladó a la provincia y constató que en dicha localidad no se ha producido venta de artículo con la identidad de INAVIE. Ante esta situación, el instituto hace un llamado a los padres, madres, tutores y a la población general a realizar denuncias responsables y no difundir información que carece de veracidad. Y para hacer frente a los apagones en el país, al asumir el nuevo ministro de Energía y Minas, Joel Santos, planteó la necesidad de reforzar la generación eléctrica y distribución de este último. Entiende que será un apoyo para la reforma fiscal, otorgado más recursos al Estado. Al tomar posesión de la cartera eléctrica, el ministro Joel Santos indicó que se sentarán las bases para un desarrollo del sector eléctrico, en lo cual está enfocado el presidente Luis Abinader. El sector de energía es un sector transversal para todos los sectores económicos prevalecientes. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede haber profundización de reformas sin el involucramiento directo del sector eléctrico. Podemos querer fortalecer el sector construcción, podemos querer fortalecer el sector turístico, podemos querer fortalecer el sector industrial,
pero tiene que ir acompañado de una profunda transformación del sector eléctrico, y claramente eso es lo que aquí nosotros buscamos hacer. Haz que tu voz sea escuchada y tus historias sean contadas. Envíanos tus denuncias y videos al 809-547-1158. Su Mundo TV, la diferencia se nota. Gremios de enfermería realizan gran plantón en hospitales del Gran Santo Domingo. Entérese al retornar de la pausa. Ya estamos de regreso con más informaciones. Gracias por continuar con nosotros. En la continuación de sus jornadas reivindicativas, los principales gremios de enfermería del país realizaron un gran plantón en los hospitales públicos del Distrito Nacional y todo el Gran Santo Domingo, en demanda de que el gobierno cumpla con una serie de compromisos que asumió con ese importante sector. Un tiempo ya el gobierno nos había prometido unas reivindicaciones. Entonces se ha quedado todo a la voz del olvido. Entonces ahora estamos demandando todas esas reivindicaciones. Tenemos nuevos puntos en específico a tratar. De que en 7 días nos estarían llamando para darnos respuestas, pero fue 2 meses antes de las elecciones, han pasado las elecciones y nosotros aún esperamos, señor presidente, que usted cumpla su palabra de llamarnos a una reunión. Nosotros estamos esperando que él nos haga el cambio de asignación, nos haga un aumento salarial, nos cambie las plazas que ya están en supervisión y hoy están recibiendo un salario normal. Nosotros estamos reclamando que se nos dé un seguro médico después de estar ya de pensión. También que él firme las pensiones que todavía no ha firmado. Reclaman además el salario 14, viviendas, regulación, nivelación y unificación salarial, así como el nombramiento de nuevos profesionales. Varios abogados sometieron ante el Ministerio Público una denuncia formal contra una fiscal de Barahona, Aura Dayanira Fernández, de quien dicen despojó a una familia de una finca agrícola que actualmente está en plena producción en el municipio de Cabral. Los juristas Jorge Lora Castillo y Nicanor Vizcaíno solicitaron a la procuradora Miriam Germán iniciar una investigación a la fiscal, ya que según dicen incurre en la violación de propiedad, extorsión y otros delitos. A partir del fallecimiento del señor Melo Félix, padre de estos jóvenes, ella se ha apropiado de la finca, propiedad de la familia, de la madre del señor Melo Félix, señora Julia Félix Félix, retiró las cámaras de vigilancia que había en la finca, no permite la entrada de Aldo, que es el hijo mayor varón del señor Melo Félix, y ha distraído, se ha apropiado de 700 cajas de plátano, aproximadamente valoradas en 1.800.000 pesos. La denuncia contra la fiscal fue interpuesta el martes por ante la Procuraduría General de la República en el sector La Feria. Y con esta información finalizamos esta entrega del semanal, una recopilación de las noticias más destacadas de esta semana. Aurelina Rosario, honrada de haberles informado. Tengan todos feliz resto de la noche.